Buenos días, aquí estamos con el profesor Jimeno Sacristán de la Universidad de Valencia, invitado a los actos del 12º Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación. Vamos a hacer una breve entrevista. Tenemos aquí también al doctor Ruamé Torres, que está a cargo de algunas de las preguntas de la entrevista, y la profesora a cargo también de la entrevista, la doctora Anet López de Méndez. El tema general del Congreso son las competencias del siglo XXI. Y sabemos que usted ha sido uno de los principales críticos de esa concepción de una educación basada en las competencias, ¿no? Quisiéramos saber, ¿no?, su posición con relación a ello, y ese va a ser el tema principal de su conferencia magistral el jueves por la noche, ¿no? ¿Podría resumir un poco su posición con relación a ello? Bueno, ustedes o vosotros nos tratamos de tú, ¿no? Sí, yo al menos uno. Claro. El tema lo habéis puesto vosotros, no yo. Sí. Que la actualidad del mismo se deberá a preocupaciones que tengáis. Por bien porque os parezca bien o porque os parezca no útil, o etcétera. Bueno, yo no es que esté en contra de ello, porque ¿qué más quisiera yo que todo el mundo fuera competente? Lo que ocurre que al hablar de competencias es un lenguaje muy polivalente, muy polisémico, y entonces, ¿qué está diciendo cada cual cuando habla de competencias? Porque podemos estar tratando de intercambiar puntos de vista cuando tenemos los referentes distintos, y por lo tanto el diálogo se fracasaría. Y hay un problema que forma parte de mi carácter intelectual y personal, y es que cuando algo sale tan lanzado como una moda, sospecho de ello. Tengo el principio de la prevención epistemológica de que no hay nada nuevo en el mundo que pueda ser abordado de una forma revolucionaria, solucionando todos los problemas cuando a nadie se le había ocurrido anteriormente, ¿no? Entonces, me parece que es una corriente que triunfa por varias razones. Primero, porque los valores sociales, económicos, políticos están muy cargados de pragmatismo y de eficientismo y de economicismo, y este es un planteamiento que le viene bien a esa ideología. Por otra parte, los gobiernos de los distintos países donde se aplica esto están tratando de dulcificar los controles cada vez más fuertes que están introduciendo en los sistemas educativos. Y esto es una forma de tecnificarlo, y al tecnificarlo parece que no sea ningún tema ideológico ni ningún tema polémico, discutible en definitiva. Y después hay un tercer punto que no quiere ser ofensivo con nadie, pero esto tiene una actualidad y un triunfo porque el cuerpo profesional de los pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, o lo que sea, o como queramos llamarle, es un colectivo débil intelectual e institucionalmente, ¿no? Quiero decir que no es un cuerpo con una autonomía profesional que impongan por sí mismo independientemente de los poderes establecidos. Los maestros y maestras han estado siempre controlados por los poderes de la Iglesia, de los gobiernos. Desarrollan una función política que no es neutral a los gobiernos y a las fuerzas ideológicas. Representan modelos de vida que son de desigual valor para las personas, y por lo tanto aquí hay una lucha ideológica implícita en un tema como el de las competencias. Y a mí me causó impresión, el tema lo conocía desde hacía mucho tiempo, porque como diré pasado mañana no hay nada nuevo, porque esto tiene su historia y ya habíamos hablado de competencias, skills, destrezas durante mucho tiempo. Pero ¿por qué cobra ahora tanta actualidad? Pues porque los organismos internacionales están metiendo su táctica, su ideología y su forma de operar y su forma de calibrar la rentabilidad por procedimientos de este tipo. Está la OCDE, el propio Estados Unidos por sí mismo, y en Europa la Unión Europea, que están introduciendo estos lenguajes. Lenguajes que han alterado las formas de percibir los problemas educativos que teníamos. No hay ninguna lengua, no hay ningún término que sea neutral, no hay ningún concepto que sea neutral, y elegimos unos u otros, y ahora se ha elegido
pues los términos del discurso dominante son eficiencia, respuesta, comprobación de resultados, eficacia, control, inputs, que hay una serie de jerga que... En inglés accountability, uno que se menciona. Accountability, el rendimiento de cuentas, antes le llamaban responsabilidad y dar cuentas de, ahora le llamamos accountability y nos quedamos como muy satisfechos por haber manejado un concepto absolutamente nuevo. Y creo que el tema merece la pena analizarlo en múltiples vertientes. La vertiente, yo tengo el planteamiento que haré en la conferencia es que es un procedimiento que se debe analizar desde los supuestos epistémicos que hay detrás de él. Hay que analizarlo desde el punto de vista de para qué sirve a la educación, qué tiene de nuevo y qué es útil, por qué es útil o no a la educación, y tercero, si es factible o no es factible prácticamente. Porque este es un sistema que apela a otra forma de comportarse los profesores, y eso significa un intento de cambiarles la profesionalidad, lo cual nadie lo ha logrado en siglos, porque la profesionalidad docente es una cultura que va evolucionando lentamente y no hay conversiones por caída del caballo, no hay. Yo de la noche a la mañana no salgo siendo un pedagogo distinto, pienso lo mismo, voy traduciendo, recomponiendo mis puntos de vista, pero no altero mi comportamiento. Y las competencias es un planteamiento que es muy novedoso, entre comillas, para los profesores que no trabajan así, no han trabajado, y yo creo que nunca trabajarán. Pero mientras se comprueba el fracaso en términos de no triunfar ese discurso, habremos perdido mucho tiempo y energías. Ahora, dicho esto, también tendría que precisar que las competencias tienen una filosofía detrás que es positiva en un sentido, en el de que tratan de fijar su atención en una forma de entender el aprendizaje contrapuesto al aprendizaje memorístico, al aprendizaje mecánico, al aprendizaje de contenido sin sentido, y en ese sentido, pues valga decir que las competencias quieren buscar la eficacia del aprendizaje, lo cual es un digno objetivo. Pero, ¿qué es eficacia del aprendizaje? Si la competencia es demostrar lo que vale uno por números, test y pruebas objetivas, pues no me interesa. Si comprobar el aprendizaje es ver en qué medida modifica la capacidad crítica del sujeto, la forma de entender el mundo, pues eso le llamábamos antes aprender significativamente, aprender con sentido, razonar, elaborar argumentos, saber explicarse, y esas son las competencias que siguen siendo válidas. Ahora le llamamos competencia, antes le llamábamos objetivos, finalidades, me da igual. Ahora la competencia pone el énfasis en esto, en que ha de servir para algo. En específico, en las competencias del siglo XXI, el énfasis viene precisamente en el uso de la tecnología, en la globalización, en tener destrezas de comunicación para podernos no solamente comunicar en nuestra comunidad, sino comunicarnos a nivel mundial. Y eso pues me gustaría que abordara las dos cosas, ¿verdad? La parte buena y la parte, ¿verdad?, que es un reto o que presenta, ¿verdad?, para nosotros una problemática. A mí personalmente pues me preocupa mucho, ¿verdad?, el cómo fomentamos en nuestros estudiantes la creatividad, pero por el otro lado dónde está la ética, etcétera. Así que quizás podría abordar algo sobre su pensar. En primer lugar, no quiero deshacer tu argumento, todo lo contrario. A mí el siglo XXI no me importa. Ya estamos en él. Educar para el siglo XXI, XXI y medio, XXII no me interesa. Porque ese futuro depende del presente. Y lo que interesa es ver qué estamos haciendo en el presente, porque según lo que hagamos en el presente, será el futuro de una forma u otra. A mí cuando me dicen las competencias para el siglo XXI, mire usted, dígame las competencias para el mundo de hoy, porque el futuro es mañana, y mañana depende de lo que hayamos hecho hoy. El futuro es muy interesante, suelo decir yo, como dice Woody Allen,
El futuro es muy importante porque es donde voy a vivir el resto de mi vida. Y es decir, estos lenguajes de la pedagogía del siglo XXI, la pedagogía del milenio tercero, no forma parte de mi estructura mental, porque a mí no me preocupa el siglo XXI. Me preocupa lo que estamos haciendo en estos años, ¿no? Y en estos años es cuando se está prefigurando el futuro. Y el futuro será en función de lo que hagamos hoy, porque no será nada nuevo. Hay una continuidad más o menos suave o abrupta a veces. La humanidad no cambia de formas de pensar súbitamente, repentinamente, como dije antes. Es que en el fondo somos de la cultura cristiana más que de la cultura científico-protestante, ¿no? Creemos más en las conversiones por iluminación de una nueva fe, que en el evolucionismo, que dice que las cosas van cambiando, no siempre para adelante, a veces para atrás, pero el progreso es una carrera no predecible. Dicho eso, las competencias del siglo XXI pues son los principios normales de la educación, que ahora decimos globalización, lo que antes llamábamos historia universal, universalismo, contexto económico mundial. La globalización es muy importante porque ha traído consecuencias muy notables, unas para bien y otras para mal. La globalización ha sido muy buena para los globalizadores, pero para los globalizados no. Entonces, hablarme a mí de la globalización como una cuestión del siglo XXI, digo, vamos a ver la globalización que significa para América Latina, según estés en el norte o en el sur, o para el resto de los estados, según estén en el este o en el oeste, ¿no? Es decir, los retos de la educación a mí me parece que deben sustentarse en función de un discurso universal que ha sido siempre válido. Y aquí tiendo a simplificar, pero creo que tengo razón, al menos yo lo pienso. El que quiera mejorar la educación, el que quiera, partido político, gobierno, estructura internacional, lo tiene muy claro si quiere. Mejorar la educación es mejorar el acceso a la educación, para lograr la universalidad del derecho a la educación. Y eso en el mundo queda mucho por hacer. Universalizar la educación. Una vez universalizada, hay mucho por hacer en hacerla efectiva, porque se puede tener la escolarización teórica. En América Latina hay muchos casos donde tienen una escolarización teóricamente obligatoria hasta los 16 años, pero después tienen una media de escolarización real de 5 o 6 años, como mucho. Es decir, ahí hay un terreno para el siglo XXI, para el XXII y para el XXIII, porque no seremos capaces de hacerlo en este siglo solo. Para mejorar, el que quiera mejorar el sistema educativo puede mejorar su universalización, que es la mejor forma de globalización. Que todos tengan la misma doctrina, intentaron las religiones, que todos tengan la misma educación, lo intentamos religiones de tipo laico, después de la Revolución Francesa sobre todo, de la independencia norteamericana. Mejorar el acceso. Para mejorar la calidad tenemos muchas formas. Y hay muchos déficits que se pueden notar. El derecho a la educación no es efectivo en función de condicionamientos familiares. Los niños que van y no van a la escuela tienen sus connotaciones sociales y económicas. Ahí el que quiera mejorar tiene todo el campo. La educación es desigual en sociedades desiguales. Si usted quiere hacer el derecho universal más equitativo, iguale ¿cómo? Dándole más a los que menos tienen. Es decir, que hay formas muy sencillas de estructurar un programa del siglo XXI. Lo podemos hacer nosotros aquí. Después, ¿en qué consiste mejorar técnicamente, pedagógicamente, como le he oído al presidente del Banco Mundial que viene por aquí, por no sé a qué país se refería en la televisión que he visto? Pues está muy claro que cómo se puede mejorar la enseñanza, mejorando sus contenidos, mejorando la formación de sus maestros y maestras, mejorando las condiciones objetivas de organización y de medios, y haciendo una pedagogía más atractiva que abominable, ¿no? La pedagogía puede hacer mucho más amistosas las relaciones, que hay mucho por progresar. Es decir, yo de la naturaleza que veo en el sistema educativo deduzco las metas que puedo establecer. ¿Qué me dice? Recuérdame una competencia del siglo XXI
el uso de la tecnología, el lingüístico, el énfasis en la comunicación, el dominio de varios idiomas, claro, el de poder leer las imágenes y poder ver más, problematizar, ¿verdad? La imagen visual. Sí, ya tengo referentes para explicártelo en los mismos términos que lo ponéis. La tecnología, pues mira, yo no es que sea pesimista, pero como decía Carlos Fuentes, con una poca información no se puede ser optimista. La tecnología no ha entrado en la escuela, las máquinas de escribir no entraron en la escuela. Mientras yo estudiaba en la formación de profesores en la España de hace bastantes años, caligrafía, las personas íbamos a academias externas a aprender mecanografía. Cuando se inventó la cámara fotográfica y la proyección óptica de imágenes, se produjo una gran posible revolución. En la mayoría de las escuelas la cámara fotográfica y las imágenes no han entrado. Han entrado por los libros de texto, más básicamente. Es decir, no puedo ser muy optimista. Después ya el tipo de conferencias de ayudar a que la gente sepa expresarse en idiomas, pues eso ha sido, sabíamos hace mucho tiempo que hay que saber inglés para andar por el mundo de hoy, como en principios de siglo había que saber francés y como en la Edad Media en Europa había que saber latín. Es decir, quien preconizaba la enseñanza de latín estaba globalizando la expresión. El Papa lo van a elegir estos días y lo van a elegir en latín. Van a discutir en latín. Es decir, que la tendencia globalizadora ha estado presente en toda la historia. Los contenidos de la globalización no, y las ocasiones de globalizarse no. Por lo demás, a mí me parece estupendo manejar la imagen, manejar otras formas de comunicación, porque la escuela está empobrecida en ese sentido. En la escuela no se puede hablar. Usted mencionó y destacó que uno de los aspectos que hay que darle prioridad es el acceso a la educación, ¿no? Y educación ahí se refiere básicamente a acceso a la escuela. O sea, que es a través de la escuela o de instituciones escolares, ¿no? Donde en la que se va a dar, a través de la cual se va a dar ese acceso a la educación. En un mundo que se llama de la información, etcétera, y bueno, la información está por todas partes, choreta, ¿no? Como diríamos por ahí. No cabe la posibilidad de que lo que planteó Illich hace 30 o 20 años, ¿no? De un mundo desescolarizado, sea el futuro de la educación. Tu pregunta o planteamiento me sugiere varias cosas distintas. En primer lugar, es cierto que hablamos de educación como escolarización. No es lo mismo la educación que la escolarización. Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer, de los seres humanos, dice que tienes derecho universal a la educación, no a la escolarización. Se sobreentiende que quien dijo eso estaba pensando en la escolarización, pero hay que destacar la obviedad de que no toda la educación es la escolarización y que hoy fuera se aprende de muchas cosas mucho más que dentro, y fuera a veces no se aprende cosas muy importantes que se aprende de dentro. Entonces parece que el mundo exterior nos haya modificado las metas y el mundo interior tenemos que representar un intento de acercarnos a ello. Bien, esto se implican muchos problemas en esta perspectiva. La escuela no siempre es educadora. La escuela nace como un instrumento de progreso universal en el siglo XIX y en el XX, y hay países, como he destacado antes, donde no cubre todavía, y se instala en nuestras mentes como un aparato liberador, como un aparato que nos da cultura para liberarnos. Pero esto la escuela lo ha traducido no siempre muy bien, y la escuela, que nace para enseñar a la gente, enseña a odiar el saber a la gente, a las personas. La escuela, que dice redimir al ignorante, condena a veces al ignorante, porque el hecho de que haya educación fuera de la escuela, influencias educativas fuera de la escuela,
es un hecho que siempre se ha tenido en cuenta, ¿no? No todo se reduce a lo que predicaba la Iglesia o a lo que predicaba la escolarización. Eso, desde luego, creo que es uno de los aspectos que caracterizan el mundo actual, ¿no? El pensar que la escuela puede estar dejando de valer para cosas que creíamos que era valiosa, porque estamos manteniendo un tipo de comportamiento que no se adecua al mundo moderno. Aprender idiomas, pues eso ya lo hemos dicho, no es una competencia del siglo XXI, eso es ya el que tiene idiomas vende, y toda la vida quien ha comprado y vendido más el que más sabía comunicarse. Las tendencias vienen a lo largo de la historia manifestándose, ahora tienen unas determinadas connotaciones. Iván Illich decía, yo he dicho en alguna ocasión que ahora puede ser verdad la utopía de Iván Illich, yo no la deseo, porque fuera no es controlable la educación, dentro es algo controlable. Si la educación tiene que tener un sentido, va a tener que tener una institución que lo dirija, porque el medio ambiente no va a ser más favorable a los menos capacitados o a los menos pudientes que el otro medio, ¿no? La escuela es una apuesta para todos por igual, no es igual para todos, pero es una apuesta para todos por igual. Lo de fuera es el mercado, las fuerzas pudientes, las empresas de comunicación, y no tengo yo la seguridad de que siempre se comporten como merecerían la pena comportarse, ¿no? En el futuro, ¿cómo usted visualiza la educación? Tiene un libro que sacó ahora que se titula El educar con sentido. En busca del sentido, de la educación. En busca del sentido de la educación. El título no quise ser ofensivo, pero le tenía que haber puesto En busca del sentido común de la educación. Ajá. Pero le quité lo de común porque parecía que era una especie de... Pues, bueno, un título a un libro se le pone después de haberlo hecho y no explica todo, tiene algo de literario, como los títulos de la película, ¿no? Lo que el viento se llevó, pues... Pero es un título hermoso y para mí muy significativo. Nos fuimos idos con el tiempo, ¿no? Lo que el tiempo se llevó. Entonces los libros yo lo tengo por igual. No me gusta ponerles nombres de asignaturas académicos porque eso degrada cualquier intención de mensaje. Sí, los libros escolares solo llaman la atención a los que están escolarizados. Un libro con otra forma de presentación puede llamar a otros públicos, pero lo hago más por divertirme yo que por otra cosa. Yo lo que creo, pienso y compruebo es que hemos perdido el sentido común muchas veces, y en otras muchas no damos valor al sentido que tienen las cosas o al que tendrían las cosas. Pongo un ejemplo. ¿Qué es normal? ¿Enseñar bien y evaluar poco, o enseñar no se sabe cómo y evaluar mucho? ¿Qué tiene sentido? ¿Evaluar porque hemos aprendido o aprender porque evaluamos? Parece que se haya convertido en todo lo anterior, ¿no? Se hayan reconvertido las cosas en sentido maligno. Y entonces hemos perdido el sentido de que la evaluación, por ejemplo, he tomado este ejemplo, ¿no?, que está explicado en dos capítulos, no quisiera hacer publicidad del libro. La evaluación se practica exhaustivamente, desaforadamente, inhumanamente e ineficazmente, inútilmente, ¿no? Los niños pasan más tiempo en determinadas circunstancias en aprender para salir bien en las pruebas externas que para... El profesor enseña más en función de cómo va a examinar que en función de lo que debería hacer. Y hoy le dices a una persona que no tienes por qué evaluar a todo lo que ocurre en las escuelas y te dicen que eres un utópico o que eres un imbécil, depende, ¿no? Yo suelo decir que todas las cosas son evaluables, no medibles. No todas las cosas que son evaluables hay por qué evaluarlas. No puede andar por la vía. Yo voy al cine y no me preguntan que a la salida que haga una evaluación de la película. La puedo ver, pero no me obligan. Y además de que no todas las cosas son evaluables, no hay que evaluarlas, hay algunas que evaluándolas se destruyen. Es decir, hay cosas que evaluándolas se destruyen. Y lo que no podemos hacer es creer que solo es objeto de la educación lo que es evaluable, porque la educación trabaja con la intención de modificar las estructuras de las personas, no cambiar las conductas de la noche a la mañana.
Es decir, nosotros trabajamos por una mente que ha de conformarse lógicamente, sin prejuicios, con fundamentos razonables, y eso no es fruto de ni flor de un día. Eso es un objetivo que se logra a largo, medio plazo, y que no puedes evaluarlo de momento. Yo puedo saber si un niño sabe poner la B de burro alta o baja, o vaca, según sea del coche en castellano, o sea, pero no puedo evaluar la escritura creadora, porque eso tendrá que pasar un tiempo para ver. Es decir, que la evaluación distorsiona la realidad. Hay un pedagogo español del siglo XIX, Ginés de los Ríos, que dice: evaluamos a los estudiantes porque no los conocemos, y cuando lo conozco no necesito evaluar. A mí los alumnos me preguntan a veces: ¿y cómo hago mandándoles que hagan un análisis de un caso, o vean a un niño problema y vean cómo funcionan en casa? Y me dice: ¿y qué pruebas le aplico? Digo: las mismas que tu madre te aplica para conocerte a ti, que no te aplica ningún test y te conoce mejor que el maestro o la maestra, ¿no? Es decir, conocer a la gente. Yo iba a la escuela, cuando iba a la escuela primaria, mi maestro no me evaluaba, me llevaba bien, me atendía bastante bien, pero las notas las ponía al final del trimestre y no sabías cómo te las había puesto, porque nunca te había aplicado una prueba. Y evaluar, además, no es aplicar pruebas. Evaluar es valorar, y eso se hace de forma... Podemos evaluar nosotros el día sin aplicarle ninguna medida. Podemos tener en cuenta lo que dice el termómetro, pero aún así la temperatura del termómetro dirá temperatura 20, sensación de frío más, de menos temperatura. Es decir, que lo que tú sientes de frío se incorpora como un dato de evaluación de la climatología de un día, ¿no? Es decir, hasta en una cosa tan aparentemente objetiva, 20 grados no son 20 grados, para ti son 15, para mí es una delicia, porque supone otra cosa diferente. Y claro, el querer evaluar todo y hacerlo además con pruebas llamadas objetivas o de conocimiento es padecer de una miopía epistémica muy seria, ¿no? Porque lo nuestro es evaluación. En inglés está bien claro, una cosa es el assessment y otra cosa es la evaluación. Nosotros en castellano lo hemos juntado en una misma palabra, evaluación, y evaluación es valorar, no puntuar. Y la valoración que se hace es cualitativa, de un juicio. Yo no opino de ti 3 o 4, opino que eres más o menos agradable, más o menos colaboradora, pero yo no te digo tienes un 3 en colaboración. Exacto. Antes, es decir, hay agencias poderosas, ¿no? Y usted las mencionó al principio, ¿no? De que insisten en la cuestión de la accountability, de la evaluación. Aquí en Puerto Rico pues tenemos el gobierno federal con la ley esta de No Child Behind, que nos obliga, ¿no? a darle unas pruebas, a tosigar con pruebas a los estudiantes, ¿no? ¿Qué usted le recomendaría decir en términos de estrategia ante esos poderosos intereses que existen, ¿no? De compañías de test, etcétera? ¿Qué estrategia le recomendaría a un profesor para poder lidiar con esa situación? Que obviamente no la va a poder transformar inmediatamente, es decir, implicaría un cambio en términos de la estructura de poder, ¿no? Inclusive, ¿verdad? El énfasis tan grande que esas pruebas tienen en cómo marca la escuela entre plan de mejoramiento o una escuela que no está en plan de mejoramiento, que en Puerto Rico prácticamente el 90% de las escuelas está en plan de mejoramiento, lo que quiere decir que esas escuelas, los estudiantes no sacan unos puntajes que son vistos como buenos, sino por el contrario, deficientes. Como estoy en un país democrático, creo que no tendré problema por lo que voy a decir. Yo tengo una canción que en España se actualiza mucho, que se titula Resistiré. Y lo primero que debería hacerse es poder resistir, porque es una cuestión discutible. Entonces no puede haber un gobierno que se empecine en llevar una cosa a cabo que es discutible, que esto opina la gente de distinta manera. Los gobiernos no tendrían por qué entrar en el cómo de la educación, sino regular los parámetros generales de su funcionamiento para que sea igual aquí que en la otra esquina de Puerto Rico, o se parezca a los estados norteamericanos en determinados mínimos,
Es decir, los gobiernos creo que deben intervenir. Yo no soy del radicalismo que dice que la escuela hay que inventarla todos los días, porque hay problemas de igualdad entre zonas, regiones, y hay que asegurar unos mínimos. Hay que asegurar que todo el mundo conozca el inglés aquí y el castellano porque es doble lengua. Es decir, hay que asegurar eso. Ahora, decirle cómo tiene que enseñar la lección de inglés o la lección de castellano o la de matemáticas, eso ya es inmiscuirse en un territorio que no es propio. Y no es propio porque en la administración de justicia no hace eso el gobierno. Deja que los jueces valoren. No es verdad que ocurre en medicina, donde al médico no le dice, en mi caso el Ministerio de Sanidad, y en vuestro caso no sé cómo se le llamará, pero los médicos no curan de acuerdo con lo que dice la Administración de la Salud. Lo que sí hace la Administración es garantizar las camas, la asistencia debida, pero no se inmiscuye en territorios, digamos en términos con cuidado técnicos, ¿no? Porque nada hay puramente técnico. Entonces, ¿qué hacer? Pues darle razones a quien gobierna para que considere que por este camino no va a mejorar. Claro, ustedes o vosotros contáis con un contexto especialmente duro porque los Estados Unidos se han distinguido en la historia por implantar el sistema de evaluaciones de pruebas y de test. Es un poco la locura de la cuantofrenia que reinó en los años durante el siglo XX en general, y aquí están los pioneros de la medición de la inteligencia, están los pioneros junto con algunos europeos creadores de las pruebas objetivas, están los análisis de Spearman de la inteligencia en base a números de test, está toda la psicología psicométrica con una tradición fortísima en Estados Unidos, hasta que han tomado corrientes europeas del tipo Piaget, Vygotsky, que no las mencionaban antes, y ahora ya hay en Europa hay un equilibrio entre el empirismo y otras orientaciones epistémicas. Es que aquí intervienen varios factores. El que cree que el aprendizaje se demuestra en unas pruebas de lápiz y papel y no se lo manda a ningún gobierno, eso se lo inventa él, o se lo ha dicho un psicólogo, un pedagogo, o dice que lo que no se palpa no vale, ¿no? Me decía a mí una compañera participando en un órgano de control de la investigación en España, y me decía, mira, es que lo que no se mide no existe. Y yo decía, pues ya me dirás cómo vas de amor, es cuantificando lo que existe, ¿no? Es decir, vale más la prueba en una familia vale más la prueba que le aplicara hipotéticamente un padre a un hijo, una madre a un hijo, o vale más la nota del test. A mí una vez cuando era estudiante me sacaron subnormal, salí subnormal en los test. Menos mal que la profesora no creía, porque ya nos decían cuando yo estudiaba profesorado, decía, si tienes duda entre la nota y lo que vale y lo que crees que vale el alumno, fíjate de lo que vale el alumno y no te fíes de la nota, ¿no? Es decir, hay muchas creencias que se agolpan en este núcleo. No es el malo la administración o el nefasto administrador, que puede haberlo, sino el débil profesorado que es víctima de las sacristías distintas que gobiernan la fe en el conocimiento, en la ciencia. Si yo creo que el único conocimiento es válido, el que es demostrable en prueba de papel y lápiz, porque me podía ponerlo de demostración cómo va en la vida, cómo hace determinadas cosas, pero no son papel y lápiz. El papel y lápiz solo da lugar a un tipo de pruebas. Y esto es muy evidente en los trabajos de la OCDE. Se evalúa, dicen la lengua, pero evalúan la lectura. No evalúan la escritura, porque la escritura es inevaluable por procedimientos de papel y lápiz. Sería evaluable, pero no sería corregible, porque habría que corregirla. Valorar si es B o V una palabra es fácil, pero cómo el niño se expresa o la niña cómo se expresa, pues eso es muy complicado. Se expresa de una manera, de otra, con más sutileza, con mayor riqueza de lenguaje, utiliza más las adverbiales, que son las subordinadas, que son formas de pensamiento más complejo. Eso no se puede hacer en las pruebas masivas de millones de pruebas a lo largo del año. Tienen que ser pruebas de papel y lápiz, evaluables mecánicamente y traducidas en un número.
Yo con un número no entiendo a los alumnos. Sé que tienen un número, pero no sé lo que hay detrás de un 4 y lo que hay detrás de un 7. Entonces, si los pedagogos creemos, los psicólogos creemos eso, reforzamos que el poder actúe a través de eso. Yo siempre digo que las reformas siempre tienen un tonto útil que proporciona el lenguaje para como coartada, ¿no? Y intervienen estos factores. Después es que los gobiernos se han dedicado ahora, últimamente, en lugar de dar, empiezan a decir que lo importante es los resultados, no lo que se ingresa. Y claro, eso es una forma bonita de retirarse de la política, porque dicen, yo no tengo que ver con lo que hay en el terreno. Yo lo evalúo y lo gradúo. Pero ¿usted para qué está? ¿Para graduar o para resolver problemas? Y los políticos empiezan a plantear las pruebas como una especie de dogma que técnicamente tiene sus inconvenientes. Como lo he dicho, en el libro hay un capítulo dedicado a esa nueva forma de literatura que le llamo, que son los informes de investigación de estos organismos internacionales. La reforma de Francia, una reforma de Francia se conoce por la reforma Agui-Ballon. Otras reformas se conocen por la revolución en Cuba, en otros países. Aquí se conocerá por otra cosa. Pero ahora no dicen lo que opina Ballon, lo que opina Piaget, lo que opina Vygotsky, lo que opina Spearman o Brunner, por ejemplo, que es un santo del pensamiento norteamericano, mucho más sensato que la realidad de las prácticas educativas, porque habla que educación es cultura. Algo así como Dewey, que tenéis a Dewey, que tampoco le hacen mucho caso, ¿no? Que es el padre de la pedagogía progresista norteamericana, que a mí siempre en España es un bestseller, su libro La democracia de educación, y su libro Experiencia y Educación marca un camino de que solo merece el aprendizaje aquello que se experimenta. Pero se experimenta supone incorporarlo a la forma de ser, a los poderes, no a que demuestren un papel. Entonces estos aprendizajes son superficiales, muy poco efectivos, muy poco duraderos, pero fáciles de controlar. La señora Ravitch ha publicado un libro que traducido a castellano sería Vida y muerte de la grandeza del sistema educativo norteamericano, y dice que los males han sido las pruebas y el accountability, y que por ese camino no nos planteamos otros problemas nada más que los que nos dicen que hay que plantear. En los años 80 nos decían que había que redactar, según los pedagogos norteamericanos también, las competencias en términos de objetivos, y desde Bloom con su taxonomía de objetivos, Gardner con su teoría psicológica, fundamentaron aquello que en España fue una locura. El libro de Bloom, de Benjamin Bloom, la taxonomía de objetivos, se lo encargó la Asociación Norteamericana de Supervisión Educativa, si no me equivoco, para elaborar pruebas de examen, para que las pruebas de examen no fueran tan memorísticas de puntuar sí o no, arriba abajo, correcto incorrecto, sino para que hubiera otro tipo de pruebas. Pero sin embargo se interpretó no como una rejilla para examinar, sino como una rejilla para enseñar. Y entonces la gente se volvía loca distinguiendo lo que era una actividad de un objetivo. Y ahora se vuelve loca diciendo la diferencia entre una competencia, un objetivo y un contenido. O sea, es un triplete mucho más complicado de hacer. Interesantemente, por poco coinciden ustedes con Diane Ravitch aquí, porque era una de las que teníamos pensado invitarla también para que participara en el Sí, su libro nos ha interesado mucho porque es la deslegitimación de quien ha estado en la sartén, viendo al final, después de su experiencia, dice, esto no... Pero eso no hace falta esperar a la señora Ravitch. Vinculado con los gobiernos más conservadores en Estados Unidos. Es que, bueno, para un poco ir terminando, yo estaba, mientras lo escuchaba, pensaba, bueno, y si a usted le dieran la posibilidad, ¿verdad?, de transformar la facultad de educación que forma a los maestros, ¿qué cambios usted le haría a ese programa? ¿Qué serían cosas esenciales que debemos considerar para mover
al magisterio hacia una posición más humana, más con sentido? Si me ofrecieran esa posibilidad, lo primero que haría es rechazarla. Porque ser redentor es un oficio muy complicado. ¿Cómo mejorar la formación de profesorado? Pues, o la figura del profesorado, pues muy sencillo, muy difícil y a veces imposible, pero es muy sencillo decirlo. Primero tenemos que tener profesores cultos. Decía aquel informe que se publicó aquí, el futuro de la educación, de Philip Kunz. En el año 75 se tradujo en castellano, en el original debía ser un par de años, no más antes. Decía que mientras no pongamos en el sistema para desarrollarlo a los mejores productos de ese sistema, no habremos resuelto el problema de la calidad de la enseñanza. Dicho en otros términos, mientras no metamos a los mejores en la formación de profesorado y en el profesorado, no tendremos oportunidades de verlo mejorar. Entonces yo primero haría una política de selección del profesorado muy fuerte. Y esto significa, ahora con el tema de los rendimientos y los rating y todas las bagatelas estas, se habla de Noruega como un ejemplo de eficacia y de sistema educativo ejemplar. Pues el profesorado entra después de haber pasado un proceso de selección de 3 momentos, de 3 pruebas: conocimientos generales, entrevista de actitud y después una prueba de conocimientos, entrevista 1 a 1 de los que entran al sistema. Hay que mejorar la base, pero de paso habrá que mejorar la base de los formadores de profesorado, porque si no será desbordada. Esto es más complicado ya, porque hay que remover estructuras, pero se pueden hacer caminos, se puede hacer camino caminando. Un maestro, una maestra tiene que ser una persona culta, si no, no puede transmitir el saber, ni amarlo, ni transmitir el amor al saber. Y eso es fácil de lograr, porque eso es una pura selección. Después hay que formarlo con un componente, supuesto que él tiene una base cultural, habrá que enseñarle que las bases culturales son necesarias, pero no suficientes para hacer que un sujeto débil, pequeño, inmaduro, aprenda, ¿no? Y después habrá que pagarle medianamente bien para que esté satisfecho y no quiera irse de la profesión, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, que importan profesorado español porque no hay para dar en las zonas bilingües, donde el castellano es fuerte, no hay profesor, y el profesorado no está bien pagado, y en los últimos decenios ha descendido el valor adquisitivo en todo el mundo de los profesores y en España. Y después les pondría una formación teórico-práctica, práctico-teórica, de que vean la práctica, de que analicen la práctica, de que discutan la práctica, de que critiquen negativamente la práctica. Y después lo que habría que hacer es proporcionarles una visión de las buenas prácticas, de las prácticas ejemplares. Creo que la profesión docente no tiene que inventar nada nuevo, sino que lo que tiene que hacer es recoger inventos, porque la pedagogía no puede inventar la práctica la hacen los prácticos, y los pedagogos sí somos prácticos. Pero yo leyendo el libro de En busca del sentido de la educación, le cambiaré las ideas, pero yo no le cambio las prácticas. Para cambiar las prácticas hay que ir a la práctica, mojarse, ensayar. La teoría la puedo tener clara, pero la práctica siempre es un problema de ensayo. Y no sé qué más haría, pero no me darían tiempo a hacer la primera cosa porque me echarían. Bueno, a mí es la más difícil de todas, porque yo creo que las otras son manejables, ¿no? Pero pagarle bien al profesor. Sí, no sé cómo es la situación en España, pero aquí el maestro, lo que se le relativamente mejor que aquí, porque ahora está la cosa muy fastidiada y está deteriorándose el sistema. El profesor, a mí me han descontado el 15%, la crisis ha hecho una mella muy fuerte. Los recortes presupuestarios afectan principalmente a educación y a sanidad, porque es un gobierno conservador que quiere privatizar eso, y lo mejor antes de privatizar es deteriorarlo para venderlo rápido por poco precio.
Esto entra dentro de lo que podríamos llamar la dignificación de la función docente. Sí, claro. Las encuestas que tenemos de mi contexto en el español dice que las familias, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, las familias aprecian mucho la profesión docente, pero no recomendarían nunca que lo hicieran sus hijos. Es decir, que somos una figura un tanto mística, pero después efectivamente no se traduce ni en prestigio social, ni en privilegios de algún tipo, ni en remuneración. También es verdad que no han sido los más titulados, los más altamente titulados del sistema, porque han tenido formación más baja que los médicos, por ejemplo, pero hay otros que tienen menos conocimiento y tienen muchos más medios. Pero entraría dentro de la dignificación social. Países como España, el maestro no tiene... Nadie se pone, como yo digo, en la puerta de la casa un cartelito de bronce que dice psicólogo, sí, pero no verás que no ponga uno maestro de primaria. Ni nadie lleva tarjetas de visita diciendo yo soy maestro de primaria. Es una profesión... Bueno, es que nosotros, como suelo yo decir, nosotros procedemos de la esclavitud. El pedagogo era un esclavo en la Roma antigua, un esclavo que cuidaba la infancia. El pedagogo era el que acompañaba al niño a la palestra. Claro que hay situaciones, es decir, lugares donde la situación es distinta, ¿no? Mencionaba Noruega, Finlandia, entiendo también que pues, se prepara un maestro culto, ¿no? Además que se le paga relativamente bien, ¿no? En términos de comparado con otras profesiones, con otros... Entiendo yo, ¿no? Sí, claro. El estatus económico es básico no para tener dignidad y para tener... Hay países en América Latina que hay un estudio de las maestras argentinas detectando las carencias de calcio que le repercuten en el deterioro de la salud muy visible para la docencia. Hay problemas de alimentación en los maestros, hay problemas de persecuciones, hay problemas de encarcelamiento de profesores, hay falta de libertad en el ejercicio de la libertad de cátedra. Es decir, somos una profesión controlada porque es muy peligrosa, a la vez que muy potente, y entonces está todo el mundo encima para imponer su ideología. Y nosotros tenemos muy poca reacción, o el magisterio tiene muy poca reacción ante esa situación. A un médico no le dicen lo que tiene que hacer. Y a un profesor se lo dicen y se lo cree. Entonces la gente tiene que empezar a pensar que... Yo tengo un punto de vista un poco anarco en este sentido. Yo creo que las leyes obligan a mucho, pero a veces y en muchas ocasiones permiten un amplio margen de actividad. Y todo lo que no está prohibido está permitido. Y aunque nos prohíben muchas cosas, el cambio de actitud no depende del ministro de la Gobernación ni del de Educación. El cambio de actitud ante los alumnos es una cuestión personal que hay que controlar, que hay que educar, que hay que concienciar, porque maltratar a un niño no lo obliga no lo hace la administración. La administración lo que debe hacer es vigilar ese tipo de conductas en lugar de vigilar si el objetivo y la competencia 33 coincide con el objetivo 27. Bueno, cerramos. Sí, ha sido un placer. Pues ha sido un placer. ¿Alguna otra cosa que usted quiera dejarle de mensaje al profesorado? Darles ánimo y que piensen que el camino no ha empezado ahora, que lleva muchos siglos y que cada siglo cada tiempo tiene su penitencia y que las dificultades se pueden resolver. Y hay ciertas cosas que, si fuera pertinente, les pondría ahora la canción del dúo dinámico, Resistiré. Resistiré. Gracias.